15:53, había algunas nubecillas dando vuelta en el cielo. Está celeste, para que hable Gaby de Lelis y nos cuente lo que tiene. Dale. Bueno, esta idea de estamos volviendo a tener remembranzas de algunas cosas que ya pasaron, ¿no? Está muy de moda decir volvieron los 90. Es verdad, ahora también están volviendo los 80s, porque vamos a hablar de los chicos del pueblo, de una nueva marcha que se va a dar cuando en realidad, como en los 80s, en la salida de la dictadura cívico-militar, se daba una marcha realmente muy impactante que estaba prácticamente compuesta por chicos, chicas, adolescentes. Quiero contarles un poco primero qué es Chicos del Pueblo, para aquellos que no saben, algunos por ahí recordarán este colectivo que se reconoce en la historia del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, surgidos, como decíamos, ahí a principios de los 80, que está compuesto por más de 300 organizaciones que se dedican, obviamente, a todos los temas de las infancias, que trabajan con las infancias. Las consignas históricas de aquel momento, no sé si te acordás, Darío, era: el hambre es un crimen. Tal cual. Con ternura venceremos. Que realmente fue una consigna que circuló muchísimo. Y la verdad es que ante la realidad que nos toca vivir, ante la desesperación que se están viviendo, sobre todo en lugares donde ya no pueden hacerse de ningún tipo de recursos, bueno, se vuelve a organizar una multitudinaria marcha con algunas particularidades que ya vamos a mencionar. Para eso fuimos a hablar con Belén Rivero, de Casa Joven, obra del padre Cajade, que es parte, obviamente, de este colectivo de los Chicos del Pueblo, que relata sintéticamente la historia de esta agrupación. El Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo se fundó en los años 90, cuando compañeros y compañeras abrieron sus propias casas para recibir a los pibes y pibas que vivían en la calle, empujados a la pobreza como resultado de las políticas económicas de la dictadura y los consecuentes gobiernos neoliberales. Desde ese entonces hasta el día de hoy, casas de día, clubes, hogares convivenciales, juegotecas, bibliotecas, jardines comunitarios, centros barriales, trabajamos con la privada de los barrios populares. En el año 2018 nos volvimos a encontrar ante la vuelta de un gobierno hambreador y represivo como fue el gobierno de Mauricio Macri. Eso nos llevó a volver a construir un proceso de lucha que nos trae hasta acá, hoy con otro gobierno en su cara más cruda, que propone hambre, que propone pobreza, que no nos reconoce, que cree que nos robamos la comida y que desconoce nuestra apuesta cotidiana. Sabemos que cuando el Estado se retira desde sus deberes de cuidado y de garantía de derechos, en nuestros territorios se instala narcotráfico, los consumos, la violencia, y aleja a los pibes de la posibilidad de otras vidas, y se encrudece la desigualdad que ya venimos arrastrando y contra la cual venimos combatiendo. Lo interesante, y siguiendo con un poquito de contexto y de historia, en noviembre, el 26 de noviembre de 1988, tuvieron la posibilidad de ser protagonistas de un movimiento que organizó la CGT de Ubaldini en ese momento, y se hizo el primer congreso de los chicos de la calle, ahí en la CGT de Azopardo. Durante ese encuentro, los trabajadores, ¿qué decían? Está bien que estén acá, ellos, los pibes de la calle, son nuestros hijos. Bueno, le estaban de alguna manera restituyendo el mandato que las dictaduras habían invisibilizado y sostenido a base de caridad, de limosna, eso que, digamos, que se quiso invisibilizar durante mucho tiempo. En abril de este año, ahora hace un par de meses nada más, se hizo por segunda vez en la historia un plenario con los pibes y las pibas de los Chicos del Pueblo, con la misma consigna. Ahí estamos nosotros compartiendo algunas imágenes de lo que fue esa reunión que se dio en el mes de abril, muy impactante por los testimonios en primera persona de los pibes y de las pibas que forman parte de todas estas... Mucha convocatoria, ¿no? Mucha convocatoria. Sí, pero además esto de que los pibes agarren el micrófono y que cuenten por las situaciones por las que están atravesando, realmente fue muy impactante. Hablamos con Belén entonces y le preguntamos, porque en este caso la consigna fue la misma, ¿no? El hambre es un crimen. Entonces hablamos de la experiencia y de todas estas consignas.
En el año 1988, las centrales de trabajadores recibieron al movimiento de los chicos y las chicas del pueblo con el objetivo de incluir en la lucha de las clases trabajadoras las demandas de los hijos e hijas de trabajadores desocupados. En abril de este año, representantes de la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP nos volvieron a recibir en el Salón Felipe Vallese en un plenario que fue conducido por pibes y pibas de nuestras organizaciones, de nuestros clubes, de nuestros jardines, de nuestras radios. Pudimos compartir las preocupaciones de cada pibe, de cada barrio. Nos fuimos muy emocionados y emocionadas por escuchar la claridad de los pibes y las pibas a la hora de contar la vida en los barrios y también de demandarle a los sindicatos que tomen medidas acordes a la urgencia de la situación. Tanto el Congreso de los pibes en la CGT como la rosca cotidiana en nuestras casas, el debate que nos damos con los pibes, con las familias y la marcha del 13 de julio y las marchas que hemos organizado otros años, son formas que encontramos para visibilizar cómo afectan las medidas de ajuste. Por eso en cada una de estas actividades militantes apostamos a que seamos muchos. Bueno, obviamente la falta de alimentos de la que venimos hablando desde hace un montón de tiempo, que fue uno de los temas recurrentes de este plenario que se dio ahí en la CGT justo cuando la demanda social es mayor, cuando hay una disparada inflacionaria, cuando se acrecienta la desocupación, que obviamente pega muchísimo más fuerte en los sectores informales, en quienes hacen algunas changas. Bueno, esa preocupación sintetiza la consigna de el hambre es un crimen que se utilizó por primera vez en ese plenario que mencionábamos hace ya casi 36 años. La verdad que duele mucho pensar que estamos haciendo que esta parábola regresa nuevamente después de más de 30 años, de más de 35 años, a hacer exactamente lo mismo. Ahora hay una convocatoria, que de eso queríamos hablar, Darío, una marcha que se está preparando para el 13 de julio, para dentro de unos días, y hablamos con Belén de la obra del padre Cajade, para recordar quién es Belén, cómo va a ser esa marcha, qué idea tienen y quiénes van a formar parte. El 13 de julio, en esta jornada de lucha que estamos convocando en la República de los Niños, que va a empezar con la apertura de los juegos que hay en la Repu para que los pibes puedan jugar y poder ejercer este derecho al disfrute, que muchas veces queda relegado. La jornada va a terminar con una marcha, recorreremos la Repu con globos, nuestras banderas, nuestras batucadas, con el fin de visibilizar la urgencia de que se atiendan las problemáticas y las necesidades que les están atravesando tanto a los pibes como a sus familias. Estamos frente a un gobierno que su propuesta es el hambre y la miseria planificada a partir de las 10 de la mañana para gritar bien fuerte que el hambre es un crimen y que con ternura venceremos. Bueno, importante. Yo para terminar quería, conversar con vos, Darío, de esta, exactamente, de esta especie de parábola que se da, ¿no? Desde aquella salida de la dictadura, de todo lo que había provocado la dictadura, de la cantidad de pibes y pibas que vivían en la calle en ese momento, que eran los pibes de la calle. Justamente el padre Cajade se recordaba por ahí, Belén me lo recordaba, que en aquella época estaban organizando una cena navideña y querían incluir a los pibes de la calle y los propios pibes les dijeron: no tenemos nada que celebrar, no tenemos nada y no tenemos que celebrar, no vamos a celebrar. Y a partir de ese momento, si bien, la obra es muy importante, se empieza a tomar conciencia. Hoy en día, después de esa cantidad de años, por suerte hay muchas más organizaciones que contienen a los pibes, pero bueno, están en peligro todas esas organizaciones por todo lo que venimos contando. Estas consignas tan importantes como el hambre es un crimen se suman a otras que también marcaron un hito en la historia reciente de la Argentina, como bajen las armas, aquí solo hay pibes comiendo, como ningún pibe nace chorro, justo en este momento en donde están hablando de la baja de imputabilidad de los menores. Es decir, esto es lo que está generando el contexto actual, que obviamente sabemos que se profundiza con este gobierno, que es cierto que tampoco se pudo modificar durante los años anteriores. Por eso era importante contarles que después de tanto tiempo los chicos del pueblo vuelven a marchar a la ciudad de los niños el 13 de julio y vamos a estar ahí para visibilizarlos. Qué fuerte es el hambre es un crimen y tan actual es hoy, a pesar del recuerdo que hicimos y la vuelta a la marcha, que el gobierno nacional apeló el fallo de la Cámara Federal de que entreguen los alimentos que están en los distintos depósitos.
¿Se acuerda que el gobierno dijo a través de los distintos representantes, vamos a entregar los alimentos? Bueno, hasta hoy, más allá de lo que dijeron, hicieron una presentación ante el juez Casanelo diciéndole que van a hacer una reunión con los ministros del área correspondiente de cada una de las provincias y después van a determinar entregarlo. Pero mientras tanto, porque ya hubo un fallo, se hacen esas presentaciones que lo van a entregar. No, apelaron ante la Cámara de Casación para que revise el fallo de Casanelo, de la Cámara Federal, que dijo entreguen los alimentos bajo apercibimiento de ser denunciados por desobediencia a Sandra Petovelo, por ejemplo, entre otros funcionarios. Por eso mire qué importante es esto que nos cuenta Gaby y la vuelta que hemos dado para decir que hay un gobierno, cuando decimos que el hambre es un crimen, que está escondiendo o guardando los alimentos. Es tan claro y tan directo y tan contundente que no merece ninguna explicación. Cuando tenemos un presidente que dice que va a destruir el Estado y que recuerden que siempre que se habló que la gente se va a morir de hambre, él dijo, algo va a hacer la gente para no morirse de hambre. Bueno, esto es contundente. El hambre es un crimen. El que no lo quiera entender, que no lo entienda. 1604, dale. Darío Villarroel. Y